26 de octubre de 1946. Una carta firmada por Kannam. El correo de la mañana ha traído una carta firmada por Kannam. Bhagavan la ha leído, pero no estaba seguro de quién era su autor. Por la tarde mandó buscar el sobre en el que había llegado y por distintas razones pensó que su autor era Mr. Krishnamurti del Colegio de Madura, hijo de Mr. Raghunatha Iyer. A sugerencia de Bhagavan, Visvanatha añadió a una carta que estaba escribiendo a Mr. R. Iyer: «Dile a Krishnamurti que el Kannam, que no descubrimos esta mañana cuando leíamos el correo, ha sido descubierto y hecho público por la tarde». Lo que sigue es la traducción de la carta de Kannam que T.P. Ramachandra y yo mismo hicimos al día siguiente. Oh Supremo Emperador Ramana, que gobiernas el mundo bajo el dosel de tu soberanía universal, sentado en el trono del corazón. Aquel día dijiste lleno de generosidad: «Muchacho, eres nuestro hijo querido, y te concedemos nuestro reino. Acepta esta soberanía y sé feliz». Estoy sentado en la sala de audiencias. Allí están reunidos el primer ministro, la mente, los otros ministros, los 5 sentidos, y los responsables del poder ejecutivo, los 5 órganos de acción. Todos alborotan delante de mí cuando quieren, desafiando temerariamente mi autoridad. Con frecuencia obscurecen la sala de audiencias. Aunque les digo: «Ya está bien, dejadme solo, marchaos todos de aquí», siguen con sus maniobras y no quieren irse. Me producen trastornos continuos. Este gobierno sin poder es demasiado pesado para mí. Lo pongo a los pies del loto de Ramana, que es mi padre y maestro. Bhagavan debe liberarme y otorgarme su graciosa protección, o enseñarme el secreto de la soberanía sobre la mente, garantizándome el necesario poder para llevarla a cabo. Oh Rey, te pido refugio, 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 Kannam. Me has dado tu refugio diciéndome: «Muchacho, cuando suena la campana de la extroversión, la asamblea está reunida». En la sala de audiencias debe arder siempre el incienso del vichara o la investigación. La mente, el ministro, es un borracho, intoxicado y confundido, él mismo por los pensamientos, mantiene confundida a toda la asamblea. El incienso del vichara desintoxica de los pensamientos y la asamblea funciona de nuevo. Cuando este incienso del vichara se extiende más y más, la asamblea se disuelve. Cuando suena la campana del reposo, la mente desaparece. El incienso del vichara se transforma entonces en luz y puedes reposar por ti mismo, solitario y dichoso. Por consiguiente, no debes abandonar ni por un momento esta investigación del sí mismo o ¿quién soy yo? Con el progresivo aumento del vichara, jagrat y swapna, se hunden en sahaya nirvikalpa samadhi. El sueño profundo se transforma en kevala nirvikalpa samadhi. El vichara se hunde entonces en svarupa. Ramana, padre y madre, me has dado la espada del jnana llamada vichara. Concede a este humilde siervo que busca refugio a tus pies el desapego suficiente para dominar y destruir al demonio de los pensamientos en el momento y en el lugar en donde aparezcan, con franca decisión y sin compasión alguna. Me entrego a ti, Señor Kannam. Mr. Tyagaraja Iyer, receptor oficial de Madrás, que estaba en la sala, preguntó entonces a Bhagavan:
¿Es pura imaginación, creación de la fantasía del escritor, o es real lo que dice esta carta? Bhagavan contestó: no sé, no puedo decirlo. Inmediatamente después, Bhagavan me pidió que leyera un artículo titulado La gracia de Ramana, que no apareció en la primera edición del cincuentenario, pero fue incluido en la segunda edición enviada ayer mismo. Lo leí conforme a su petición. El autor dice que la gracia de Bhagavan le permitió la experiencia directa del sí mismo o consciencia del yo en la sala del ashraman, que describe muy vivamente con todo detalle. Cuando acabé de leer el artículo, le dijo a Mr. T. Iyer que le había hecho la anterior pregunta: ¿qué puedo deciros sobre todo esto? ¿Es también una imaginación o es real? Unos farsantes de Coimbatore. Por la tarde, después del Parayana, Alamelu Ammal se levantó y dijo a Bhagavan que ella estuvo presente en el ashraman de Seshadri Swami esta mañana, cuando se produjo el siguiente incidente. Un grupo de Coimbatore, que venía con un hombre que decía que Seshadri Swami hablaba con él escribiéndole palabras en una plaqueta, llegó al ashraman y se lo encontró cerrado. Rodearon el santuario del Samadhi por 3 veces, mientras Tiruvengadam Pillai, el policía retirado que está a cargo del santuario, llegó y abrió el templo. En ese momento el grupo de Coimbatore comenzó a decir que Seshadri Swami escribía cosas en una plaqueta que habían traído con ellos. Efectivamente había algo escrito en la plaqueta, pero T. Pillai preguntó a los del grupo: «Decidme lo que me dijo Seshadri Swami un día que estaba sentado a la entrada de la casa de Gurukal». El grupo le dio una respuesta. A continuación, el policía retirado les hizo otra pregunta, que también fue contestada. T. Pillai les dijo que ambas contestaciones eran erróneas y que no iba a hacerles más preguntas porque no creía que Seshadri Swami hablara a través de aquella pizarra. El grupo se disolvió rápidamente. Bhagavan ya había sido informado de esa desafortunada visita del grupo de Coimbatore, que en realidad había pretendido entrar en nuestro ashraman y desarrollar sus actividades desde aquí, pero no se les permitió la entrada, y entonces fueron al lugar de Seshadri. Cuando Bhagavan oyó que Seshadri Swami estaba hablando a través del grupo, comentó en su clásico sentido del humor: «Parece que Seshadri Swami les habla. A nosotros nos conocía bien y nos tiene bien cerca. Es una pena que no nos hable a nosotros». 29 de octubre de 1946. Esta mañana Bhagavan ha recibido una carta de Mrs. Noye y Betty, en la que expresan su agradecimiento a Mr. K. Nambiar, porque les había dado noticias del ashraman, lo que le había hecho a Mrs. Noye sentir la presencia de Bhagavan. Un retraso lamentado por Bhagavan. Hacia las 2:30 de la tarde, cuando llegaba a la sala, encontré en la puerta a T. P. Ramachandra, que me dijo que estaban poniéndole a Bhagavan fomentos calientes en su cadera derecha y que mientras tanto no se permitía la entrada del público en la sala. Esperé con las demás personas hasta cerca de las 3 para poder entrar. Bhagavan sintió haber causado tantas molestias a los devotos y comentó a sus asistentes: «Toda esta gente ha esperado casi media hora en el exterior». De vez en cuando Bhagavan sufría esos dolores de cadera, pero era evidente que hoy tenía un dolor más intenso, pero no le daba importancia y no permitió que se le practicara ninguna otra cura. Él mismo cogió el linimento
y seguía frotándose la cadera derecha. Al verlo, sugerí a los amigos que podíamos salir de la sala y dejar descansar a Bhagavan si eso le complacía, pero Bhagavan no lo permitió. Un poco después, el doctor Ananta Narayana Rao vino a la sala y se ofreció para darle un masaje, a lo que humorísticamente comentó: «Es suficiente con que el tema haya llegado a tus oídos. No necesitas emplear las manos. Ya me siento mejor». Probablemente lo decía porque existía la creencia general de que si teníamos algún problema, bastaba con que nuestras quejas llegaran a oídos de Bhagavan. Pero Bhagavan siguió con aquel dolor de forma intermitente hasta que dejamos la sala hacia las 7:30 de la tarde. Más sobre el grupo de Coimbatore. Alamelu Ammal informó a Bhagavan que el grupo de Coimbatore le había dicho que mucha gente se comunicaba con ellos a través de baldosas escritas y que un tal Kolandai Swami de Madura, ya fallecido, había escrito en las plaquetas una canción a Bhagavan. Reprodujo la canción y Bhagavan la leyó y se la dio a T.S. Ramachandra, diciendo: «Eres el custodio de estas canciones. Haz con ellas lo que quieras». Luego comentó: «Nosotros no tenemos estos siddhis. Ningún swami se molesta en venir a decirnos cosas». Y cuando Alamelu Ammal dijo que aquel grupo reclamaba también que Bhagavan les hablaba a través de las plaquetas, Bhagavan dijo: «¿De veras?». Bhagavan mostró a Muruganar un recorte de un diario tamil en el que se hacía una reseña de la celebración del cincuentenario en Roca Dorada, que se había realizado el 1 de octubre en lugar del 1 de septiembre, a causa de la huelga de los ferrocarriles. 30 de octubre de 1946. El Dosai Prasad de Alagar Koil. Esta mañana el doctor S. Rao, Anantachari y Balaran volvieron de su viaje a Madura y Tiruchutsi. El doctor Rao traía con él un Dosai Prasad de Alagar Koil próximo a Madura. Bhagavan nos había hablado muchas veces de este tipo de Dosai, una ofrenda de alimento a los dioses consistente en un pastel de arroz con especias, y el doctor Rao tenía mucho interés en traerlo. Bhagavan lo repartió entre todos y se puso a hablar jovialmente de los días en los que los comía con frecuencia. Luego les preguntó con gran interés a los recién llegados por Karpura Pata, y le agradó mucho oír que su esposa les había recibido y obsequiado con grandes atenciones a pesar de su avanzado estado de embarazo, que la hizo ser hospitalizada por aquellos días. Balaram dijo que el parto había sido fácil y que había sido una niña. La madre de la mujer había llegado justo a tiempo de llevarla al hospital. El correo de la mañana trajo una carta de Victoria Doe que decía que había encontrado a Swami Siddhesvarananda en Londres. Casualmente, el mismo correo trajo otra carta de dicho Swami, diciendo que había llegado a la India y estaba en su pueblo natal. 1 de noviembre de 1946. Proyección de la película Harish Chandra. Mrs. Taleyarkam se tomó un gran trabajo en preparar la película tamil Harish Chandra para mostrársela a Bhagavan por la noche en el comedor. El espectáculo no pudo comenzar antes de las 9:30 y Bhagavan tuvo que estar despierto hasta las 12:30, pero estuvo sentado todo el tiempo y creo que le gustó mucho. 2 de noviembre de 1946. La historia de Harishchandra y Pundarika. Bhagavan buscó la historia de Harishchandra y dijo: en algunas partes han resumido mucho la historia. No han mostrado que Chandramati fue acusado de haber matado a la hija del rey
y por esa razón fue condenado a muerte. Por la tarde, Bhagavan revisó la vida de Pundarika en el Bhakta Vilayam, puesto que le habían dicho que esa noche proyectarían otra película titulada Bhakta Pundarika. Encontró grandes diferencias entre la historia que cuentan los libros y la versión cinematográfica. 3 de noviembre de 1946. El viaje de K. Nambiar. Por la tarde leí en la sala una carta de Mr. K. Nambiar. En ella describía el viaje aéreo que le había hecho sobrevolar montañas cubiertas de nieve y el encuentro con Mrs. E. Noye y su hermana Betty, que les había emocionado mucho mientras meditaban sobre Bhagavan. Mrs. E. Noye había derramado abundantes lágrimas. Ella estaba intentando venir de nuevo aquí con todas sus fuerzas. Esta noche se proyectó la película hindú titulada Karna. 4 de noviembre de 1946. Hoy se ha recibido carta de Mrs. Noye, que narra la visita de Mr. K. Nambiar a ella y a su hermana, en la que todos sintieron la presencia viva de Bhagavan. 5 de noviembre de 1946. Esta tarde se ha proyectado ante Bhagavan la película Mirabai. 6 de noviembre de 1946. Emoción y cansancio de Bhagavan. Como esta noche se va a proyectar la película Sikavaki, Bhagavan ha buscado el Pulavar Puranam y nos ha leído algunos fragmentos. Cuando leyó la estrofa en la que el poeta cae a los pies de Subramanya y le dice: «No me preocupo de ti. Sin embargo, tu gracia es tanta que te manifiestas ante mí, me mantienes en el buen camino y me conduces a tu gracia. ¿Cómo podré agradecerte tus favores?». Bhagavan no pudo contener las lágrimas. Estaba abrumado por la emoción. He observado con frecuencia que estas cosas le conmueven profundamente. Bhagavan estaba muy resfriado. Alguien dijo: «Probablemente trasnochar tanto la pasada noche para ver la película ha afectado a su salud». Pero él respondió: «No, gran parte del tiempo la pasé dormido. Cuando se paraba la máquina y no se movía la bobina, yo cerraba los ojos. Eso es para mí bastante descanso. Aunque hubiera estado toda la noche sentado en esas condiciones, no habría sentido ninguna diferencia con los días normales». 7 al 13 de noviembre de 1946. Indisposición de Bhagavan. Bhagavan ha tenido un duro resfriado con fuerte tos y fiebre durante 2 o 3 días. 18 de noviembre de 1946. Cultos funerarios. Lo que voy a escribir a continuación me lo ha contado Mr. G. Subbarrao, un visitante que fue presentado por T.S. Ramachandra. Preguntó a Bhagavan si podemos favorecer a los muertos ofreciéndoles ceremonias y cosas por el estilo. Bhagavan contestó: sí, todo depende de las creencias. Mr. Soma Sundaram Pillai me dio otra versión de esta conversación que cito a continuación. Pregunta del visitante: ¿las ceremonias que realizan los parientes de un difunto para librarle del karma parecen ir contra la propia teoría del karma? Porque entonces un hombre puede eludir las consecuencias de sus malos actos con los actos practicados por sus hijos u otros parientes. Respuesta de Bhagavan: esas ceremonias ayudan al difunto en muy escasa medida. Por la misma razón, se dice que el Prayaschitam,
un rito expiatorio hindú, y las buenas acciones mitigan las consecuencias de nuestros pecados. Cuando el visitante se había ido ya, pregunté a Bhagavan: hace 3 años yo tenía la impresión de que practicando las ceremonias anuales a los muertos podía resultarles beneficioso mientras no consiguieran reencarnarse. Bhagavan intervino para decir: pueden recibir beneficio aunque se hayan reencarnado varias veces, y hay un poder que vela por estas cosas, pero el Jnana Marga no dice nada de esto. Después de un rato añadí: Bhagavan suele decir que si uno cree en la existencia de este mundo, debe creer también en la existencia de otros mundos. Bhagavan dijo que así era, y yo le pregunté de nuevo: el ñani trasciende todos los estados y no está sometido a karma alguno. El añani debe seguir su propio dharma, prescrito por los sastras, hasta que alcance ñana, pero mientras espera conseguir este ñana, es responsable de las consecuencias de no cumplir las acciones prescritas, o puede suponer que las ha cumplido, como una persona que asiste a una clase superior se supone que ha superado lo que se imparte en las inferiores. Bhagavan dijo: depende de la elevación del camino que uno haya elegido. Hasta que una persona no ha concluido los otros caminos, no puede seguir el camino del ñana, pero no necesita preocuparse por no cumplir los karmas prescritos por los sastras, pues seguramente no podrá transgredir deliberadamente los mandatos de las escrituras ni realizar lo que éstas prohíben. 19 de noviembre de 1946. El ñani y los karmas. A las 10:30 de la mañana, un visitante ha preguntado a Bhagavan: el hombre realizado ya no tiene karma. Si ya no está atado a su karma, ¿por qué permanece en el cuerpo? Bhagavan contestó: ¿quién hace esa pregunta? ¿Un hombre realizado o un ñani? ¿Por qué te preocupas de lo que hace un ñani? ¿O por qué lo hace? Preocúpate de ti mismo. Tienes la impresión de ser un cuerpo, y por eso piensas que el ñani también tiene un cuerpo. ¿Te ha dicho el ñani que lo tiene? Solo te parece que lo tiene y que hace cosas con ese cuerpo como los demás. La cuerda quemada parece una cuerda, pero si intentas atar algo con ella, se rompe. Mientras uno se identifique con el cuerpo, esto es muy difícil de entender. Por esa razón, para responder este tipo de preguntas, se dice que el cuerpo del ñani sobrevive hasta que la fuerza del prarabdha se consume por sí misma. Como ejemplo gráfico, se le compara a la flecha que una vez disparada avanza hasta que choca con el blanco, pero la verdad es que el ñani ha trascendido todos los karmas, incluyendo el prarabdha karma, y no está atado por el cuerpo ni por sus karmas. La realización del sí mismo. El visitante volvió a preguntar: cuando un hombre realiza el sí mismo, ¿qué es lo que ve? Bhagavan replicó: no tiene visión. Para él, ver solamente es ser. El estado de realización del sí mismo, como tú lo llamas, no es alcanzar algo nuevo o conseguir un objeto que está fuera de nosotros, sino simplemente ser lo que uno siempre ha sido. Lo único que se necesita es dejar de creer que es cierto lo que no es cierto. Todos nosotros estamos realizando, es decir, considerando como real lo que no es real. Tenemos que dejar de hacerlo. Entonces realizamos el sí mismo como sí mismo, o dicho de otro modo, somos el sí mismo.
Desde ese punto de vista, podríamos reírnos de nosotros mismos por intentar buscar y descubrir el sí mismo que es autoevidente. ¿Qué más podemos decir sobre este tema? Este estado trasciende al que ve y lo visto. Donde no hay nada que ver, tampoco hay espectador alguno. El que ahora está viendo todo esto deja de existir y lo único que queda es el sí mismo. «23 de noviembre de 1946. Una carta metafórica. Se ha recibido una carta del Dr. Miss, en la que se describen sus andanzas y experiencias en Madura y Tiruchutzi. Entre otras cosas dice: me desplacé desde el lugar donde el río se une al océano, Tiruvannamalai, a la fuente del río, Tiruchutzi, pasando por el lugar en donde el río cae en cascada al nivel del océano, Madura. Sin duda está hablando de Bhagavan, que nació en un sitio, realizó el sí mismo en otro y vive tranquilamente en el tercero.